Sí, lo que decías, Lorenzo, Monsiváis se creó a sí mismo una ruta de libertad en un régimen autoritario donde sí existía la censura y se hacía sentir no tan rígida como en dictaduras militares, pero a final de cuentas con muchos problemas en esos años, cuando él empezó a escribir. Él creó su propia esfera de libertad de expresión y de crítica, la fue alimentando y la defendió siempre. Ese es uno de los elementos que hay que destacar. Desde luego, su prosa, su literatura en términos de crónicas, de narraciones, de ensayo, es muy especial. En ese sentido sí es irrepetible Carlos Monsiváis. Ni siquiera se puede traducir a otros idiomas y que quien lo lea desde otros idiomas entienda bien de qué está hablando o cómo, porque hay una gran cantidad, ¿no?, en su estilo de... Muy mexicano. Muy mexicano, sobre temas muy nuestros, con humor muy mexicano también. En fin, sí creo que es irrepetible también por la cantidad de temas que abordaba. Así es un retratista, no de un tema en particular u otro de la literatura, sino prácticamente de la vida popular, de la cultura popular. Por ejemplo, hay poca gente que sabe, por lo que he estado leyendo de comentarios y referencias a él, que sí hizo un ensayo sobre fútbol. Decían, a Monsiváis no le gustaba el fútbol, no lo veía, sin embargo sí hizo un ensayo, por lo menos, es uno que yo leí no hace mucho, estupendo. Es decir, sí se abarcaba a final de cuentas todos los ángulos de la vida social y cultural de México, y yo creo que aparte de lo que desde el punto de vista de su estilo se pueda destacar, y sin menospreciarlo desde luego, creo que lo que distinguió fundamentalmente es su coherencia. Fue un hombre de izquierda que, por lo tanto, y siendo congruente con ser de izquierda, criticó a personajes de izquierda, a partidos políticos de izquierda, a gobiernos de izquierda, regímenes de izquierda, en la medida en que el poder corrompe y desvirtúa los principios que son eje, digamos, de un pensamiento de izquierda. Sí, yo creo que nos debemos quedar con esta imagen que a Monsiváis le gustaba mucho para ser identificado, con un personaje muy remoto de la Grecia clásica. Le gustaba ser identificado con Aristófanes, este gran comediante que usaba la comedia para criticar a los poderosos de su tiempo, a los políticos, a los filósofos. Es un crítico terrible, Aristófanes, porque en una comedia como Las nubes, por ejemplo, critica desde Sócrates para adelante, ¿verdad? Y lo pinta como chato, negroide, feo, en fin, hace caricatura de gente que todo el mundo había endiosado, o que muchos habían endiosado, y se burlaba de sí mismo, para empezar, porque muchas de las cosas Monsiváis las hacía planteándose como una figura grotesca o chusca o simpática. Le gustaba aparecer así. Yo creo que nos debemos quedar con esa figura aristofánica de nuestro querido Carlos Monsiváis, que tocó, como dice José Antonio, muchos géneros, aunque usando la literatura y el humor, o el humor literario, como ustedes quieran, sí, utilizó un instrumento fundamental para la crítica, cuando logra que los otros se rían o se asombren ante esta situación trágica que estamos viviendo, pero a través de un chiste sangriento, de un humor negro, si ustedes quieren, como lo hacen algunos. Esto es lo que Monsiváis hizo toda su vida, y lo hizo muy bien, con una gran elegancia, no porque no conociera la cultura internacional, fue profesor en Harvard, hablaba inglés igual que español, sin presumirlo tanto como otros personajes de nuestra vida pública, que no voy a referir ahora, porque se enojarían don Carlos Fuentes o don Jorge Castañeda, pero Monsiváis hablaba inglés perfecto y daba clases en las mejores universidades de Estados Unidos, pero siempre tuvo un referente mexicano, como Aristófanes lo tuvo de Grecia. Sí, yo creo que mientras Monsiváis estaba presente, uno podía decir, como se dice de la Alemania de Goethe, mientras Goethe estaba allí, podía uno decir que Alemania se había salvado pese a todos sus problemas. Mientras Monsiváis estaba aquí, había un sentido finalmente de la justicia. Él se encargaba de desnudar al emperador todo el tiempo. Y en ese medio autoritario, todos sabíamos que el emperador estaba desnudo. Ahora, a ver. Bueno, ahora tenemos que irnos esta semana. Descanse en paz y en gloria, don Carlos Monsiváis. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por su presencia en este programa.